Hola, oyentes de Radio Sefarad. Como cada jueves por la tarde nos comunicamos con Jerusalén, con Pascal Roa, para hacer una especie de resumen, no solamente de lo que ha pasado en las últimas horas, sino durante toda esta semana. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, es el panorama semanal que tenemos los jueves y la verdad es que ha habido varias noticias desde la semana pasada. Recordamos que nos encontramos en lo que llamamos el reinicio de las hostilidades, la reanudación de la guerra por parte de Israel, porque no se ha conseguido avanzar en la liberación de los rehenes. Un reinicio que tuvo lugar el 18 de marzo, o sea que ya estamos casi a 10 días. ¿Y cómo la podemos calificar esta reanudación de las hostilidades? Pues yo llamo esas operaciones, las llamo de baja intensidad, es decir, que hay bombardeos muy selectivos, muy precisos contra miembros del buró político, por ejemplo, de Hamas, contra jefes destacados de dicha organización, también de la Yihad Islámica. Uh, y si la semana pasada esbozamos la incursión terrestre paulatina de Tzahal, se ha quedado ahí, paulatina. No ha avanzado demasiado, es decir, que no es una incursión masiva como la pudimos ver hace ya varios meses, pero todo tiene cabido en una estrategia, que es una estrategia de presión. Es decir, la semana pasada hablamos y seguimos hablando esta semana de avanzar, de progresar en la zona tampón, la zona de separación entre la frontera de Israel y el territorio de Gaza, pues esto sigue funcionando. Es como si dentro de Gaza te sintieras como en una olla a presión o que tuvieras las paredes que de repente avanzan hacia ti. Es un poco la impresión que da esa incursión terrestre de Israel. Y a veces como por ejemplo, lo que vimos hace un par de días, descubrir un descubrimiento de lanzaderas, entonces ahí se necesitan operativos de Tzahal que van a desmantelar pues equipamientos, lanzaderas de cohetes, etcétera. Pero realmente no es una incursión masiva todavía. Um, lo que sí cabe destacar es que son muy precisas las eliminaciones, muy selectivas, porque en los 2 meses o casi 2 meses de tregua que existió antes de ese reinicio de las hostilidades, Israel consiguió realmente mucha información de inteligencia. De repente pudo localizar a jefes de bastante categoría saliendo de sus túneles y o sea, hay muchas maneras de seguirles y es lo que ha estado haciendo Israel desde hace varias semanas. Y cuando los localiza, los elimina. Y esto realmente causa mucho estrago entre las filas de Hamas y de otros grupos terroristas de la franja. Es realmente lo más destacable. Gantz, perdón, Israel Katz y también Netanyahu, Israel Katz, el ministro de Defensa y el primer ministro, han amenazado con anexionar incluso parte del territorio de Gaza si todavía jamás no accede a aceptar las condiciones de Israel en cuanto a liberación de rehenes. Solo son palabras de momento, pero queda en el aire y forma parte del arsenal de medidas del que dispone Israel y que quiere aplicar en cuanto si ve que no hay progreso o si no hay solución en cuanto a los rehenes. Bueno, eso en las cuestiones más o menos bélicas, pero también hemos visto algunas cuestiones que nos han llamado la atención, incluso hemos hablado aquí en la radio de eso, de unas manifestaciones que han tenido lugar durante un par de días, manifestaciones que piden paz a Israel, pero también piden que se vaya Hamas. Y esto sí que es algo novedoso. ¿Qué es lo que se habla sobre esto en Israel? Sí, estamos observando estos movimientos un poco atónitos.
sin realmente tener una idea clara de lo que pasa. El gobierno de Israel lo está observando, está midiendo si realmente esto permitirá presionar a Hamas, por ejemplo, para conseguir la liberación de los rehenes, no tanto para irse de la franja, pero igual sí conseguir más condiciones favorables en cuanto a liberación de rehenes. Efectivamente, Jorge, es el tercer día consecutivo de protestas en varios puntos de la franja. Hablamos de los campos de refugiados de Betlaía, de Jabalia, hablamos de la ciudad de Gaza, el barrio de Chejaya, hablamos también de Cañones en el sur, donde hubo también protestas. No hablamos de millares de personas, son decenas, son centenares, hemos visto los vídeos por las redes, pero sí es gente determinada, aparentemente, con esloganes muy hostiles a Hamas, como tú lo dices, de pedir que se vaya Hamas, pedir que acceda a liberar los rehenes para que lleguen a un acuerdo de paz. O sea, hemos visto también esto. Llaman a Hamas, los llaman terroristas, y esto sin represión, salvo una pequeña reprimenda tal vez, ni siquiera reprimenda, una declaración hoy de Hamas, la primera desde hace 3 días, desde que empezó esa revuelta. Hamas que apunta, que precisa que esto no va contra nosotros, va contra Israel, no va contra la resistencia, como se llaman a sí mismo, va contra Israel, va contra la ocupación, etcétera, etcétera. Es una declaración, no son medidas de represión, no hay tiroteos en las calles, no asistimos a ningún linchamiento de estos manifestantes, lo cual plantea muchas dudas. O sea, por eso aquí y entre los observadores hay mucha duda, mucho cuestionamiento sobre la finalidad. Uh, Hay que recordar que Gaza es un territorio en el que solo domina uno, que es Hamas, que comparte el poder a veces un poco con otros grupos terroristas, como la Jihad, como Fatah, no Fatah, perdón, como el Frente de Liberación de Palestina. Pero ahí la voz del ciudadano no es libre, es decir, no existe libertad de expresión. Esto significa que de repente el debilitamiento de Hamas sea tal que si consiguen liberar esa voz en la calle, si realmente quieren presionar a Hamas, uno, uno de forma lógica lo duda, porque sigue ejerciendo Hamas el poder con una mano férrea. Eh, o sea, yo dudo mucho del debilitamiento, pero por otra parte, en una región en la que el más fuerte es el que impera, pues tal vez la gente saliendo de su casa o de sus carpas o de donde se pueda alojar, de repente se da cuenta de que el que mandaba igual no es tan fuerte, porque ¿qué conseguimos? O sea, por supuesto que ellos, endoctrinados desde el nacimiento, desde la educación, a luchar contra Israel, Israel siendo el enemigo acérrimo, el judío también siendo el dhimmi, el que no puede conseguir los mismos derechos que los árabes de forma ancestral, de forma tradicional. Por supuesto que ellos no se van a hacer revolucionario y decir que vamos a tender la mano al vecino israelí o al vecino judío. Simplemente de forma práctica ven que el que manda no es el más fuerte, queremos otro, queremos que mande otro, queremos el mismo objetivo, destruir Israel, pero con otros. Sería la única, la única explicación que daría, pero no de repente haciendo la paz con el vecino enemigo. Esto no lo veo así. Simplemente puede que haya como
un principio de vacío de poder. O sea, jamás siendo diezmado cada vez más. Y de hecho hay muchos comentarios en ese sentido desde que reanudaron las hostilidades, como una estrategia diferente de la que hubo antes, más agresiva contra la cúpula de Hamas o los que quedan en la franja. Un O sea, poco una estrategia por parte de Israel más agresiva. al estilo de lo que pasó con Hezbollah, o sea, mucho más agresivo e ir realmente a la cabeza de la organización. Puede que eso cause tal debilitamiento que de repente salgan los residentes a la calle. Claro, es que si miramos esto como bien planteas ahora en comparación al tema de Hezbollah, aunque son situaciones muy distintas porque Hezbollah es en un país aparte, es en una población que no siempre comparte siquiera los vínculos religiosos del grupo terrorista, porque Hezbollah es un grupo chiita y el sur del Líbano, pues hay gente chiita y hay gente sunita y bueno, me imagino que allí el conflicto es un poco más variado, ¿no? Que en la Franja de Gaza, donde hay una uniformidad, no hay ningún judío, no hay ningún chiita, etcétera, etcétera. O sea, bueno, hay yihad islámica que sí son seguidores del chiismo, pero que están en un segundo plano. Así que bueno, a ver qué es lo que va a pasar con esto, ¿no? Eh, no sé si quieres comentarnos algo en otro plano también. Sí, dime. Sí, también para terminar con los acontecimientos desde Gaza, han empezado ha empezado a llegar más cohetes desde la franja. O sea, desde la semana pasada hubo, no muchos, pero sí hubo cohetes disparados contra el territorio israelí, hacia Sderot, hacia Beersheba, hacia los kibutzim del sur, sin causar mucho, sin causar daño porque han sido interceptados o cayeron en campo vacío, pero bueno, demuestra todavía la capacidad de disparar algunos cohetes, algunos incluso de medio alcance o largo alcance, porque todavía tienen en reserva lo que aquí calculamos en torno a menos de 1.000 cohetes, pero sí los tienen y todavía tienen dispositivos de lanzamiento a disposición en algunos lugares todavía escondidos, se hace cada vez más difícil. O sea, cohetes desde hace varios días, misiles también que recibimos, y con esto enlazo con los misiles que recibimos de un poco más lejos. Por supuesto, hablo de Yemen, hablo de los hutíes. Desde hace una semana cayeron varios misiles, o hubo intentos de disparos de misiles hacia Israel que no cayeron en territorio israelí porque fueron interceptados todos. Incluso uno, ¿te acuerdas que cayó en Egipto y hace menos de una semana otro cayó en Arabia Saudita por fallo? También cuando disparan misiles van dirigidos también a veces a Cisjordania. O sea que realmente puntería no es, a pesar de los comunicados de los jefes de los hutíes que proclaman que han sido, los objetivos serán el aeropuerto de Ben Gurión, alguna base militar con el nombre y tal, pero realmente son disparos un poco a ciegas para molestar a los ciudadanos israelíes que somos, tanto en Jerusalén como en el centro de Tel Aviv y el centro del país, perdón. Te hablo de 4, 5, 6 de la mañana, aunque hoy, un poco de forma excepcional, sonaron las alarmas a eso de la 1:30 de la tarde. Aquí en Igual, Jerusalén. igual adelantaron el cambio horario del fin de semana, ¿no? En este cambio horario que nos va a afectar también a España, pero también a Israel y no a otros países como Argentina. Eh, eh, sí, cuéntanos más, por favor. De los jefes, de los comunicados de los jefes, pues precisamente los jefes pues van a quedar cada vez menos porque los ataques de Estados Unidos contra los hutíes son muy letales y van también dirigidos a la cúpula, a los jefes, a los líderes de los hutíes que tienen que buscar una forma u otra de esconderse. Casi a diario hay ataques por parte de los portaaviones
o de otros buques de guerra que se encuentran en la zona, en el Mar Rojo, contra objetivos militares de los hutíes en territorio yemenita, sobre todo en la capital Sana, pero no solo, también en el puerto de Hodeida, que es también un puerto muy importante para la economía del país y también, desgraciadamente, para las operaciones militares del grupo terrorista. Esto es otro frente, o sea, Gaza, Yemen, esto nos recuerda los distintos frentes que teníamos todavía hace unos 3, 4 meses. Los otros frentes no es que los tengamos callados, es decir, que el cese el fuego dura con Líbano, por supuesto. Israel todavía se queda en varios puntos estratégicos y también hay día sí, día también ataques por drones, ataques también con la aviación de Tzahal contra objetivos de Hezbollah. O sea, esto no ha parado. Es decir, que en cuanto Israel ve una amenaza de Hezbollah, ve a operativos manejando armas, desplazando armas, haciendo contrabando, se dirigen a ellos y les destruyen, les eliminan. Esto ocurre casi a diario. También en Siria. En Siria, no solo Hezbollah, de hecho, Israel tiene mucho interés y mucho afán de destruir lo que queda del antiguo régimen, y que hablo de Bashar al-Assad, lo que podría significar una amenaza contra el país si cayeran en manos de los nuevos dirigentes que tampoco son muy amigos de Israel, como ya lo sabemos, a pesar de que no son chiitas, son sunitas, pero son igual de enemigos de Israel y así lo han declarado. Así que hay operaciones también muy no cotidianas esta vez, pero muy regulares, muy periódicas, contra objetivos militares en Siria. Y Cisjordania, otro frente, bueno, sigue la operación, el muro de hierro, de acero, sigue la operación ya desde enero, con noticias de varios arrestos, a veces varias eliminaciones de células terroristas. También hubo intentos de contrabando frustrados de armas desde Irán o desde otros, desde Siria, por ejemplo, también. O sea, ahí está muy activa también, está muy activo el ejército israelí, también la policía, en coordinación con Shin Bet, con el servicio de inteligencia. Y de Shin Bet precisamente hablamos ahora para adentrarnos, para terminar en los asuntos del país, porque Israel se enfrenta a muchas protestas en la calle, ya va más de una semana de protestas, de hecho muchas calles son impracticables porque ahí hay manifestantes día sí, día también, de noche, de día, contra el gobierno de Netanyahu en general y en particular contra la continuidad de la guerra, por la liberación de los rehenes, contra la dimisión de lo que hablábamos del jefe del Shin Bet, Bar, de lo que voy a hablar ahora. También están en contra de las iniciativas del gobierno de reactivar la reforma judicial que está en trámite en la Knesset, en contra del gobierno en general. Sobre la dimisión, el despido, perdón, no es dimisión, sobre el despido de Ronen Bar, que es el jefe del servicio de inteligencia de Israel. Esto, como lo anunciamos la semana pasada, pues tuvo lugar el domingo pasado. Ha sido despedido, no podrá ejercer sus funciones después del 10 de abril, pero de momento la medida ha sido congelada porque líderes de la oposición, Lieberman, Gantz, Lapid, han presentado una denuncia en la Corte Suprema y tendrá que dar un veredicto, dar una sentencia sobre este asunto, una decisión sobre ese asunto para que sea efectiva la decisión de despido. También hay intentos, o ha empezado el procedimiento de despido de lo que llamamos aquí la Attorney General, o en inglés Attorney General, o sea, la consejera jurídica especial del gobierno, que es Lo una que figura. aquí en España se llama fiscal general del Estado. Exacto. Gali Barharav Miara está en marcha, o sea,
poco a poco está realizando el gobierno los trámites para que esté despedida. Seguro que habrá recursos también ante la Corte Suprema, pero aquí está así está el patio, Jorge. Mucha protesta interna. El despido de Ronenbar tiene vínculos con un asunto del que no hablamos mucho entre tú y yo, que es el asunto del Qatargate, es decir, sospechas de que el entorno de Netanyahu haya recibido favores también en metálico por parte del gobierno de Qatar para promover una imagen más agradable del país, también en torno, por ejemplo, al Mundial de hace 2 años, um, y para, en general, hablar en positivo de Qatar. Es un tema muy delicado aquí. Shin Bet ha empezado a investigar, también ha nombrado a varios consejeros muy próximos, perdón, a Netanyahu. Les ha acusado de haber recibido tales fondos por parte de Qatar. O sea que poco a poco el cerco se acerca, no sé cómo se dice, Se va digamos, estrechando, dice. luchando el cerco en torno a Netanyahu y por eso intenta hacer su posible para que no le salpique demasiado. Es un tema muy delicado y por supuesto que Ronen Bar tenía mucho interés en que salga a la luz y también es otra cuestión importante para el gobierno, para Netanyahu, es decir, la cuestión de las responsabilidades del gobierno el 7 de octubre de 2023 Ujú. y el principio de investigación que empezó, o sea, el principio de investigación que salió por parte de Shin Bet, pues también pone de culpable o de responsable más bien a Netanyahu. Y esto al jefe del gobierno no le gustó. O sea, muchos motivos tiene para despedirle y ya ha empezado a sondear a posibles candidatos a ese puesto. O sea, a pesar de estar congelada, la decisión todavía puede decidir quién se sustituirá a Ronenbar. Manifestaciones, ya veremos si la semana que viene siguen en pie, si toman un cariz más violento, por ejemplo. De momento simplemente vemos aquí en Jerusalén muchos manifestantes entre ¿cómo decir? La carpa de los rehenes que está cerca de la casa de Netanyahu, de la residencia de Netanyahu. Luego marchan hacia su residencia, van hacia la Knesset, también aquí cerca a la residencia del presidente Herzog. O sea, Jerusalén realmente es una maratón antes de la maratón. O sea, la maratón oficial de Jerusalén va a ser el 4 de abril, ¿no? En una semana, pero aquí muchos israelíes han empezado su propia maratón, te digo, entre una institución y la otra, y esto hace para los ciudadanos de a pie como yo, a veces el desplazamiento muy difícil, muy impracticable, diría yo. Ujú. Bueno, Jerusalén se ha, se ha convertido no solamente en una ciudad sagrada para muchas religiones, sino también un punto de encuentro para muchas facciones políticas que están cada uno reivindicando eh, cuestiones que son trascendentales, tanto en el plano de la guerra, como en el plano de la política interior del propio Israel. Muchas Mm. gracias, Pascal, por habernos atendido. Esperamos que para la semana que viene pues tengamos noticias más alentadoras del inicio de unas negociaciones, porque de esto se ha hablado mucho, pero de momento nada se había dicho de que iban a cambiar, a liberar al prisionero israelí estadounidense y a varios muertos, no solamente a ellos, después que a 5 israelíes, después que no sé cuánto, pero al final la cosa sigue. Y si la guerra está en pie es porque justamente eso no va a ninguna parte. Así que vamos a ver si realmente, como algunos periodistas señalan,
Jamás en esta ocasión sí va a negociar un intercambio de prisioneros más amplio que permita ya liberar a todos los secuestrados. Pero De prisioneros contra rehenes. prisioneros contra rehenes, exacto. Muchas gracias, Pascal, por habernos atendido. Te adelantamos ya el saludo de Shabbat Shalom y hasta la próxima semana. Shabbat Shalom.